Hola, soy Judy Luzardo Elvira, de la cuarta promoción del programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Yo cursé Ingeniería Mecánica en la Universidad Europea de Madrid, me gradué en 2019 y ese mismo año empecé el máster habilitante en Ingeniería Industrial, también en la Universidad Europea. Y además, para cumplir los objetivos que tenía para mi trabajo final del máster, cursé durante el último año en la Universidad Politécnica de Madrid un máster en metodología BIM, que así rápido es una metodología que te permite, a través de determinados programas, modelar en 3D un edificio, una construcción, y centraliza toda la información necesaria durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Actualmente estoy recién colegiada en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental y sumergiéndome poco a poco en el mundo profesional, con el objetivo de poder formar parte de un estudio de ingeniería y por qué no soñar con en algún momento tener un estudio de ingeniería propio. Realmente mis inicios en la universidad fueron para estudiar el grado en arquitectura, pero yo desde los primeros meses veía que algo me decía que no era para mí. Entre las asignaturas que tenía solo me gustaba matemáticas y las demás veía que se iban mucho por la rama artística, por una rama más creativa y no me veía. Y entonces, pues realmente las ingenierías siempre habían estado rondando por mi cabeza, pero en aquel entonces lo veía como una palabra muy grande, como si fuese demasiado para mí. Y entonces en ese momento de pequeña crisis vi una oportunidad, pues en darme la oportunidad de intentarlo. Y lo que me motivó a estudiar ingeniería mecánica, es verdad que era una ya de las que barajaba antes de entrar a la universidad, por el hecho de me llamaba mucho la atención y me interesaba pues cómo se aplicaba diferentes ramas de la ciencia, como las matemáticas, la física, pues a crear maquinaria, a mejorar sistemas de producción, a crear diseños que puedan suponer avances o incluso mejorar la calidad de vida de las personas. Y tomé la decisión y en enero empecé. Luego en tercero, que es verdad que las asignaturas se van volviendo más específicas y me fui dando cuenta de que me estaba interesando mucho los proyectos de ingeniería como tal. Y fue ahí cuando me salió esa motivación de empezar, bueno, de querer hacer el máster habilitante en ingeniería industrial, ya que es necesario para poder firmar ese tipo de proyectos. Y al mismo tiempo cada vez iba viendo más modelos en 3D, me llamaba mucho la atención. Siempre decía, ojalá algún día hacer algún proyecto así, ¿y por qué no el TFM? Y entonces ahí como que empecé a darle vueltas y vueltas y apareció una amiga mía que estudia arquitectura, me habló del máster en metodología BIM, me informé y vi que era lo que necesitaba para hacer mi polideportivo en 3D, que fue parte de mi trabajo final del máster habilitante. Según mi experiencia en la universidad, sobre todo en los primeros cursos, en primero, parte de segundo, que tenía asignaturas como matemáticas, que estaba dividida en álgebra y cálculo, química, física. Recuerdo que en algunas clases pensaba, madre mía, si no hubiera salido con la base con la que salí del colegio, sacar esto hubiera sido casi imposible. Así que yo creo que el colegio te da todos los recursos necesarios para que, sobre todo en los inicios de la carrera, no te sientas tan perdida y puedas llevar todo de la manera más llevadera posible. Pues yo diría que el BI sí que me ayudó. Sobre todo lo notaba cuando nos mandaban a hacer algún informe, algún proyecto en el que teníamos que seguir un determinado formato. Yo notaba que a mis compañeros, sobre todo en los primeros cursos, eso les suponía un esfuerzo añadido y yo sentía que ese trabajo o ese esfuerzo ya lo traía hecho de casa. Y, y también yo creo que los métodos que utilizaba durante el BI para organizarme, para administrar el tiempo, sobre todo en las épocas de más carga de trabajo, son prácticamente los mismos métodos que utilizaba para estudiar en la universidad. Entonces, yo creo que en ese sentido también me ayudó. Pues sinceramente creo que es algo que tiene que ver con el individuo, con el ser humano y no con el género. Quiero decir, no creo que existan roles predeterminados en la ciencia, en la ingeniería o en cualquier otro ámbito según el género.
lo que podamos aportar creo que debería estar valorado en función de nuestras aptitudes, de nuestro esfuerzo y no en función de nada más. Y si algo diferente creo que podemos aportar es que cuantas más mujeres seamos las que nos vayamos sumando al mundo de la ciencia, más referentes podremos conseguir para futuras generaciones, para que vean para que se den cuenta de que somos igual de capaces. Pues pienso que se le da relevancia cuando así lo demuestra. Lo que pasa es que creo que no partimos desde el mismo punto. Por lo que he vivido durante mis estudios, en determinados momentos, podríamos no tener tanta credibilidad, como si tuviéramos que esforzarnos más para demostrar que podríamos llegar a valer exactamente lo mismo que el resto. Y yo creo que esto se nota desde el momento en el que te preguntan qué has estudiado y dices que una ingeniería y es como que choca, como que impresiona más de lo normal. E incluso te hacen algún comentario que demuestra la desigualdad que hay. Se me está viniendo ahora a la cabeza que durante las prácticas de la carrera tuve compañeras que lo pasaron bastante mal en este sentido, sobre todo por comentarios que les hacían sentir que eran menos que el resto y que como si no tuvieran derecho a aprender y a equivocarse como todos. Yo, en mi caso, fuimos un equipo de 3 hombres y 3 mujeres con los que tuve la suerte de que me fuera súper bien y de sentir que desde el primer momento me valoraban por lo que valía o por el potencial que veían en mí y no noté ninguna desigualdad en ningún momento. Pero yo creo que por eso mismo tendríamos que luchar y que educar desde los más pequeñitos para que encontrarte con un ambiente sano en el que te valoren como persona que eres, independientemente del género, no tenga que ser una suerte, sino que se convierta en lo más normal del mundo. Pues yo creo que no es que se fomente, sino que se trata con tanta normalidad que no te lo planteas. El ejemplo más claro yo creo que es cuando tienes que decidir si irte por la rama de ciencias o por la rama de humanidades y todos partimos desde la misma oportunidad de decidir qué es lo que queremos hacer. Yo, en mi caso, no noté ningún tipo de desigualdad, sino total normalidad. Y sí que creo que en el momento de la decisión puedes tener muchísimas cosas rondando por la cabeza, pero ninguna te da pie a tomar la decisión en función del género, al menos en mi caso fue así. Aunque ahora viéndolo así, yo creo que sí que podría decir que se fomenta, porque decirle o hacerle ver a una alumna que puede estudiar lo que se proponga, sea de la rama que sea, supongo que también es una manera de fomentar la igualdad. O incluso que esté yo ahora mismo haciendo este vídeo, es una manera de demostrar que se le está dando visibilidad. Y sí que le recomendaría totalmente a cualquier alumna que se lo esté planteando, que le gustaría estudiar una ingeniería, que luche por sus sueños, que ningún sueño debería estar condicionado por el género y que si el ser humano de al lado puede, nosotras como seres humanos que somos igual de capaces. Y no soy nadie para dar un consejo, pero sí que diría que en caso de que se encuentren en situaciones en las que puedan llegar a sentirse inferiores, que no se rindan, porque con el granito de arena que estamos aportando poco a poco todas, abriéndonos hueco cada vez más en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, podemos ser o podemos llegar a ser referentes para futuras generaciones y hacer que niñas pequeñas, que niños pequeños, desde pequeños tengan la posibilidad de elegir lo que quieran ser y no descartar absolutamente ninguna opción porque se ven influenciados por el género. Y yo creo que solo por eso merece la pena el esfuerzo.